El viejo y el mar. Ernest Hemingway. Se llevó unas cuantas libras, dijo el viejo en voz alta. Se llevó también mi arpón y todo el cabo, pensó. Y ahora mi pez sangra y vendrán otros tiburones. No le agradaba ya mirar al pez, porque había sido mutilado. Cuando el pez había sido atacado, fue como si lo hubiera sido él mismo. Pero he matado el tiburón que atacó a mi pez, pensó. Y era el dentuzo más grande que había visto jamás. Y sabe bien Dios que yo he visto dentuzos grandes. Era demasiado bueno para durar, pensó. Ahora pienso que ojalá hubiera sido un sueño y que jamás hubiera pescado el pez y que me hallara solo en la cama sobre los periódicos. Pero el hombre no está hecho para la derrota, dijo. Un hombre puede ser destruido, pero no derrotado. Pero siento haber matado al pez, pensó. Ahora llega el mal momento y ni siquiera tengo el arpón. El dentuzo es cruel, capaz, fuerte e inteligente, pero yo fui más inteligente que él. Quizá no, pensó. ¿Acaso estuviera solamente mejor armado? No pienses, viejo, dijo en voz alta. Sigue tu rumbo y dale el pecho a la cosa cuando venga. Pero tengo que pensar, pensó, porque es lo único que me queda. Eso y el béisbol. Me pregunto qué le habría parecido al gran DiMaggio la forma en que le di en el cerebro. No fue gran cosa, pensó. Cualquier hombre habría podido hacerlo. Pero, ¿cree usted que mis manos hayan sido un inconveniente tan grande como las espuelas de hueso? No puedo saberlo. Jamás he tenido nada malo en el talón, salvo aquella vez en que la raya me lo pinchó cuando la pisé nadando y me paralizó la parte inferior de la pierna, causando un dolor insoportable. Piensa en algo alegre, viejo, dijo. Ahora cada minuto que pasa estás más cerca de la orilla. Tras haber perdido 40 libras, navegaban más y más ligero. Conocía perfectamente lo que pudiera suceder cuando llegara a la parte inferior de la corriente. Pero ahora no había nada que hacer. Sí, cómo no, dijo en voz alta. Puedo amarrar el cuchillo al cabo de uno de dos de los remos. Lo hizo así, con la caña del timón bajo el brazo y la escota de la vela bajo el pie. Vaya, dijo, soy un viejo. Pero no estoy desarmado. Ahora la brisa era fresca y navegaba bien.
Vigilaba solo la parte delantera del pez y empezó a recobrar parte de su esperanza. Es idiota no abrigar esperanzas, pensó. Además, creo que es un pecado. No pienses en el pecado, pensó. Hay bastantes problemas ahora sin el pecado. Además, yo no entiendo eso. No lo entiendo y no estoy seguro de creer en el pecado. Quizá haya sido un pecado matar al pez. Supongo que sí, aunque lo hice para vivir y dar de comer a mucha gente. Pero entonces todo es pecado. No pienses en el pecado. Es demasiado tarde para eso y hay gente a la que se paga por hacerlo. Deja que ellos piensen en el pecado. Tú naciste para ser pescador y el pez nació para ser pez. San Pablo era pescador, lo mismo que el padre del gran Di Maggio. Pero le gustaba pensar en todas las cosas en que se hallaba envuelto. Y puesto que no había nada que leer y no tenía un receptor de radio, pensaba mucho y seguía pensando acerca del pecado. No has matado el pez únicamente para vivir y vender para comer, pensó. Lo mataste por orgullo y porque eres pescador. Lo amabas cuando estaba vivo y lo amabas después. Si lo amas, no es pecado matarlo. ¿O será más que pecado? Piensas demasiado, viejo, dijo en voz alta. Pero te gustó matar al dentuzo, pensó. Vive de los peces vivos como tú. No es un animal que se alimente de carroñas, ni un simple apetito ambulante como otros tiburones. Es hermoso y noble y no conoce el miedo. Lo maté en defensa propia, dijo el viejo en voz alta. Y lo maté también. Además, pensó, todo mata a lo demás en cierto modo. El pescar me mata a mí exactamente igual que me da la vida. El muchacho sostiene mi vida, pensó. No debo hacerme demasiadas ilusiones. Se inclinó sobre la borda y arrancó un pedazo de la carne del pez donde lo había desgarrado el tiburón. La masticó y notó su buena calidad y su buen sabor. Era firme y jugosa como carne de res, pero no era roja. No tenía nervios y él sabía que en el mercado se pagaría el más alto precio. Pero no había manera de impedir que su aroma se extendiera por el agua, y el viejo sabía que se acercaban más malos momentos. La brisa era firme. Había retrocedido un poco hacia el noreste y el viejo sabía que eso significaba que no decaería. El viejo miró adelante, pero no se veía ninguna vela, ni el casco, ni el humo de ningún barco. Solo los peces voladores que se levantaban de su proa abriéndose hacia los lados y los parches amarillos de los sargazos. Ni siquiera se veía un pajarraco. Había navegado durante 2 horas, descansando en la popa y a veces masticando un pedazo de carne de la aguja, tratando de reposar para estar fuerte, cuando vio el primero de los 2 tiburones. ¡Ay!,
dijo en voz alta. No hay equivalente para esta exclamación. Quizás sea tan solo un ruido, como el que puede emitir un hombre involuntariamente, sintiendo los clavos atravesar sus manos y penetrar en la madera. Galanos, dijo en voz alta. Había visto ahora la segunda aleta que venía detrás de la primera y los había identificado como los tiburones de hocico en forma de pala, por la parda aleta triangular y los amplios movimientos de cola. Habían captado el rastro y estaban excitados, y en la estupidez de su voracidad estaban perdiendo y recobrando el aroma, pero se acercaban sin cesar. El viejo amarró la escota y trancó la caña. Luego agarró el remo al que había ligado al cuchillo. Lo levantó lo más suavemente posible porque sus manos se rebelaban contra el dolor. Luego las abrió y cerró suavemente para despegarlas del remo. Las cerró con firmeza para que ahora aguantaran el dolor y no cedieran, y clavó la vista en los tiburones que se acercaban. Podía ver sus anchas y aplastadas cabezas de punta de pala y sus anchas aletas pectorales de blanca punta. Eran unos tiburones odiosos, malolientes, comedores de carroñas, así como asesinos, y cuando tenían hambre eran capaces de morder un remo o un timón de barco. Eran estos tiburones los que cercenaban las patas de las tortugas cuando éstas nadaban dormidas en la superficie, y atacaban a un hombre en el agua si tenían hambre, aun cuando el hombre no llevara encima sangre ni mucosidad de pez. ¡Ay!, dijo el viejo. ¡Galanos! ¡Vengan, galanos! Vinieron, pero no vinieron como había venido el maco. Uno viró y se perdió de vista, abajo, y por la sacudida del bote el viejo sintió que el tiburón acometía al pez y le daba tirones. El otro miró al viejo con sus hendidos ojos amarillos, y luego vino rápidamente con su medio círculo de mandíbula abierto para acometer al pez donde había sido ya mordido. Luego apareció claramente la línea en la cima de su cabeza, parda, y más atrás donde el cerebro se unía a la espina dorsal, y el viejo clavó el cuchillo que había amarrado al remo en la articulación. Lo retiró, lo clavó de nuevo en los amarillos ojos felinos del tiburón. El tiburón soltó el pez y se deslizó hacia abajo, tragando lo que había mordido mientras moría. El bote retemblaba todavía por los estragos que el otro tiburón estaba causando al pez, y el viejo abrió la escota para que el bote virara en redondo y sacara de debajo al tiburón. Cuando vio al tiburón, se inclinó sobre la borda y le dio de cuchilladas. Solo encontró carne y la piel estaba endurecida y apenas pudo hacer penetrar el cuchillo. El golpe lastimó no solo sus manos, sino también su hombro. Pero el tiburón subió rápido, sacando la cabeza, y el viejo le dio en el centro mismo de aquella cabeza plana, al tiempo que el hocico salía del agua y se pegaba al pez. El viejo retiró la hoja y acuchilló de nuevo al tiburón exactamente en el mismo lugar. Todavía siguió pegado al pez, que había enganchado con sus mandíbulas, y el viejo lo acuchilló en el ojo izquierdo. El tiburón seguía prendido del pez. «¿No?», dijo el viejo, y le clavó la hoja entre las vértebras y el cerebro. Ahora fue un fácil golpe,
y el viejo sintió romperse el cartílago. El viejo invirtió en remo y metió la pala entre las mandíbulas del tiburón para forzarlo a soltar. Hizo girar la pala y al soltar el tiburón dijo: «Vamos, Galeno, baja, déjate ir hasta 1 milla de profundidad. Ve a ver a tu amigo, o quizás sea tu madre». El viejo limpió la hoja de su cuchillo y soltó el remo. Luego tomó la escota y la vela, se llenó de aire y el viejo puso el bote en su derrota. «Deben de haberse llevado 1/4 de pez y de la mejor carne», dijo en voz alta. «Ojalá fuera un sueño y que jamás lo hubiera pescado. Lo siento, pez, todo se ha echado a perder». Se detuvo y ahora no quiso mirar al pez. Desangrado y a flor de agua parecía del color de la parte de atrás de los espejos, y todavía se veían sus franjas. «No debía haberme alejado tanto de la costa, pez», dijo. «Ni por ti ni por mí. Lo siento, pez». «Ahora», se dijo, «mira la ligadura del cuchillo a ver si ha sido cortada. Luego pon tu mano en buen estado porque todavía no se ha acabado esto». «Ojalá hubiera traído una piedra para afilar el cuchillo», dijo el viejo después de haber examinado la ligadura en el cabo del remo. «Debía haber traído una piedra». «Debiste haber traído muchas cosas», pensó, «pero no las has traído, viejo. Ahora no es el momento de pensar en lo que no tienes. Piensa en lo que puedes hacer con lo que hay». «Me estás dando muchos buenos consejos», dijo en voz alta. «Estoy cansado de eso». Sujetó la caña y bajo el brazo y metió las 2 manos en el agua mientras el bote seguía avanzando. «Dios sabe cuánto se habrá llevado ese último», dijo, «pero ahora pesa mucho menos». No quería pensar en la mutilada parte inferior del pez. Sabía que cada uno de los tirones del tiburón había significado carne arrancada y que el pez dejaba ahora para todos los tiburones un rastro tan ancho como una carretera a través del océano. Era un pez capaz de mantener un hombre todo el invierno, pensó. No pienses en eso. Descansa simplemente y trata de poner tus manos en orden para defender lo que queda. El olor a sangre de mis manos no significa nada, ahora que existe todo ese rastro en el agua. Además, no sangran mucho. No hay ninguna herida de cuidado. La sangría puede impedir que le dé calambre a la izquierda. ¿En qué puedo pensar ahora?, pensó. En nada. No debo pensar en nada y esperar a los siguientes. Ojalá hubiera sido realmente un sueño, pensó. Pero, quién sabe, hubiera podido salir bien. El siguiente tiburón que apareció venía solo y era otro hocico de pala. Vino como un puerco a la artesa.
si hubiera un puerco con una boca tan grande que cupiera en ella la cabeza de un hombre. El viejo dejó que atacara al pez. Luego le clavó el cuchillo del remo en el cerebro. Pero el tiburón brincó hacia atrás mientras rolaba y la hoja del cuchillo se rompió. El viejo se puso al timón. Ni siquiera quiso ver cómo el tiburón se hundía lentamente en el agua, apareciendo primero en todo su tamaño, luego pequeño, luego diminuto. Eso le había fascinado siempre, pero ahora ni siquiera miró. «Ahora me queda el bichero», dijo, «pero no servirá de nada. Tengo los 2 remos y la caña del timón y la porra. Ahora me han derrotado», pensó. «Soy demasiado viejo para matar a los tiburones a garrotazos, pero lo intentaré mientras tenga los remos y la porra y la caña». Puso de nuevo sus manos en el agua para empaparlas. La tarde estaba avanzando y todavía no veía más que el mar y el cielo. Había visto viento en el cielo que antes y esperaba ver pronto tierra. «Estás cansado, viejo», dijo. «Estás cansado por dentro». Los tiburones no le atacaron hasta justamente antes de la puesta del sol. El viejo vio venir las pardas aletas a lo largo de la ancha estela que el pez debía de trazar en el agua. No venían siquiera siguiendo el rastro. Se dirigían derecho al bote, nadando a la par. Trancó la caña, amarró la escota y agarró la porra que tenía bajo la popa. Era un mango de remo roto, serruchado a una longitud de 2 pies y medio. Solo podía usarlo eficazmente con una mano, debido a la forma de la empuñadura, y lo agarró firmemente con la derecha, flexionando la mano mientras veía venir los tiburones. Ambos eran galanos. «Debo dejar que el primero agarre bien para pegarle en la punta del hocico o en medio de la cabeza», pensó. Los tiburones se acercaron juntos, y cuando vio al más cercano abrir las mandíbulas y clavarlas en el plateado costado del pez, levantó el palo y lo dejó caer con gran fuerza y violencia sobre la ancha cabezota del tiburón. Sintió la elástica solidez de la cabeza al caer el palo sobre ella, pero sintió también la rigidez del hueso y otra vez pegó duramente al tiburón sobre la punta del hocico al tiempo que se deslizaba hacia abajo separándose del pez. El otro tiburón había estado entrando y saliendo y ahora volvía con las mandíbulas abiertas. El viejo podía ver pedazos de carne del pez cayendo, blancas, de los cantos de sus mandíbulas, cuando acometió al pez y cerró las mandíbulas. Le pegó con el palo y dio solo en la cabeza, y el tiburón lo miró y arrancó la carne. El viejo le pegó de nuevo con el palo al tiempo que se deslizaba, alejándose para tragar, y solo dio en la sólida y densa elasticidad. «Vamos, galano», dijo el viejo, «vuelve otra vez». El tiburón volvió con furia y el viejo le pegó en el instante en que cerraba sus mandíbulas. Le pegó sólidamente y de tan alto como había podido levantar el palo. Esta vez sintió el hueso en la base del cráneo y le pegó de nuevo en el mismo sitio mientras el tiburón arrancaba flojamente la carne
y se deslizaba hacia abajo, separándose del pez. El viejo esperó a que se subiera de nuevo, pero no apareció ninguno de ellos. Luego vio uno en la superficie nadando en círculos. No volvió la aleta del otro. No podía esperar matarlo, pensó. Pudiera haberlo hecho en mis buenos tiempos, pero los he magullado bien a los dos y se deben de sentir bastante mal. Si hubiera podido usar un bate con las dos manos, habría podido matar al primero, seguramente. Aún ahora, pensó. No quería mirar al pez. Sabía que la mitad de él había sido destruida. El sol se había puesto mientras el viejo peleaba con los tiburones. Pronto será de noche, dijo. Entonces, ¿podré acaso ver el resplandor de La Habana? Si me hallo demasiado lejos al este, veré las luces de una de las nuevas playas